Entregan tierras a gobierno descentralizado de Ayora en Cayambe. Sentencian a policía por homicidio durante el 30S. Consejo Electoral denuncia malos manejos financieros en organizaciones políticas. El periodismo en democracia se analizó en seminario. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos amigos y amigas al informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. El presidente Rafael Correa, junto a la ministra de Defensa María Fernanda Espinosa, entregó 83 hectáreas de terreno que pertenecían a las Fuerzas Armadas al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ayora en Pichincha. Por décadas, este terreno permaneció abandonado. Tierra sin cultivar, pasto seco y árboles marchitos es el panorama que se observa en este sitio donde la naturaleza parece haber perdido su color. Eran lotes pertenecientes a las Fuerzas Armadas que hoy cambian de dueño y pasan a manos de los habitantes de la parroquia de Ayora. Eso es nuestro y volvió a nuestras manos felizmente. Son 83 hectáreas que serán administradas por el Gobierno Autónomo de Cayambe y en donde se prevé ejecutar obras y proyectos postergados por décadas. Turísticos, de recreación, los ancianitos que aquí no tienen en qué ocuparse. El trabajo es conjunto, 16 comunidades, 16 barrios en una sola intención, en una sola idea. En Ayora, de sus 11.000 habitantes, menos de la mitad forma parte de la población económicamente activa, de allí que el objetivo es redistribuir los recursos y aprovechar la mano de obra. Qué bueno que esté entregándose las tierras a quienes más lo necesitan. El objetivo no es solo que nuestros campesinos tengan la tierra. Nuestro objetivo es que nuestros campesinos tengan la tierra para salir de la pobreza. La entrega es parte del Plan Tierras que hasta la fecha ha redistribuido más de 20.000 hectáreas en el país. Para construir, por ejemplo, la red de UPCs a nivel nacional, hospitales, escuelas. Al término del año, el gobierno contempla transferir al menos 3.000 hectáreas más a nivel nacional. En recientes declaraciones a la prensa, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al espionaje del que el país fue víctima, indicando que se pudo comprobar este hecho. Todas nuestras cuentas de correos han sido hackeadas, de nuestros teléfonos intervenidos. Nos pasó una fuente que participó en estas operaciones toda esa información, pero eran como núcleos diseminados, ni él mismo sabe dónde estaba el centro. Entonces seguimos investigando para ver quién dirigió este espionaje masivo, que es diferente al de Snowden, no es de Estados Unidos, pero se espió al gobierno de Santos, al gobierno ecuatoriano, al gobierno venezolano, al gobierno argentino, y tenemos las pruebas. O sea, esto no es que estamos sospechando, no, nos pasaron los mails, todos nuestros mensajes, etcétera. Ecuador redujo el trabajo infantil de 17% a 8,3% en los últimos 6 años, según datos arrojados por la primera encuesta nacional de trabajo infantil realizada el año pasado. Según este estudio, del total de niños y niñas que trabajan, el 62,8% son hombres y el 37,2% mujeres. Asimismo, de acuerdo al promedio nacional, los niños, niñas y adolescentes destinan en promedio 40 horas mensuales para trabajar y reciben en promedio un salario de $100. La provincia que registra el índice más alto de trabajo infantil es Cotopaxi, con 5 niños trabajadores de cada 20, mientras que Manabí es la provincia con menor índice de trabajo infantil, con el 4,4%. La encuesta reflejó que 6 de cada 10 menores que trabajan lo hacen por ayudar a sus hogares, mientras el 16,5% de niños aseguró que no le interesa la educación. Más buenas noticias. Alianza entre gobierno y alcaldías permitirá implementar 1.000 centros infantiles del buen vivir.
La nueva terminal marítima de almacenamiento de gas licuado de petróleo de Monteverde empezará a operar desde octubre, anunció el gobierno, con lo que espera generar un ahorro de 40 millones de dólares anualmente. El ministro de Recursos No Renovables, Pedro Merizalde, dijo que la terminal servirá tanto para el gas licuado de petróleo que se usa en los hogares, así como para la recepción o despacho de productos como gasolinas o diésel. Hasta la presente fecha, el gas llega a un buque que está en la isla Puná anclado para hacer de almacenamiento, más un grupo de barcos pequeños, que es lo que cuesta 40 millones de dólares al año al país y es lo que se ahorrará con la nueva terminal. Hoy tenemos un buque que está en la isla Puná anclado para hacer de almacenamiento. Entonces, ese buque cuesta con los barquitos de alige, porque de la isla Puná se trasvasa a unos barcos pequeños y estos llevan al terminal en Guayaquil. Entonces, esa renta de esos barquitos y del buque grande que hace de almacenamiento es lo que cuesta aproximadamente 40 millones al año. El Consejo Nacional Electoral denunció posibles malos manejos financieros dentro de algunas organizaciones políticas. En sus cuentas se registran incluso gastos en cirugías plásticas. Facturas de cirugías plásticas, exámenes prostáticos, consultas médicas y depósitos en cuentas personales de dirigentes son algunos de los documentos que presentó Sociedad Patriótica para tratar de justificar los más de $400.000 que recibió como fondo partidario permanente del Consejo Nacional Electoral. Son casi $20.000 que se destinan a gastos en medicinas y a una intervención quirúrgica. $44.000 que se utilizan para utilizar el fondo y depositar en cuentas personales de algunos dirigentes. No hay ninguna cirugía estéticas. Hay una cirugía que colaboramos con una persona pobre dentro del rubro que nosotros tenemos de brigadas médicas. En la misma situación se encuentran la Izquierda Democrática, el MPD y Pachacutic, ya que incumplieron el artículo 355 del Código de la Democracia, que señala que estos recursos deben ser utilizados exclusivamente para actividades de formación y capacitación de militantes de movimientos y partidos políticos. Ellos ponían, vamos a decir, medicinas. No, entonces, bueno, ¿en qué se gastó? ¿Hubo operaciones? ¿En qué se gastó? En virtud de este incumplimiento, el Consejo Nacional Electoral enviará estos informes a la Contraloría para que determine indicios de responsabilidad en lo que denominan como irregularidad. También días antes, el Consejo Nacional Electoral explicó cómo funcionará el voto electrónico, que podría ya aplicarse en el país en los comicios de 2017 o 2021. Los resultados de los procesos electorales se conocerán con mayor rapidez a través de herramientas tecnológicas. Para el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, estos pasos generan la confianza y credibilidad necesarias. Lo que busca es mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a la entrega de resultados. Busca mejorar la eficiencia en el proceso electoral. Los proyectos pilotos como el que se realizará en Cuenca darán las bases para tener un mecanismo óptimo en la entrega de resultados. Para el CNE no habrá mayor problema en que la ciudadanía se adapte a la votación por medio de la denominada urna electrónica. Es el acto de votar a través de un equipo tecnológico, de una máquina, ya sea conectado o no a una red, y ese mismo equipo se ha utilizado para el escrutinio. Se destacó que la verificación se hará con los comprobantes físicos depositados en las urnas y los resultados digitales o virtuales. Retos del periodismo en tiempos de democracia se denominó el seminario organizado por la Confederación de Periodistas del Ecuador, el mismo que contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales que expusieron sobre temas relacionados con la actividad periodística. Temas como la Ley de Comunicación, Ética y Periodismo, Nuevas Tecnologías de Comunicación, Investigación Periodística, Medios Públicos y Privados, Política y Comunicación Social fueron tratados por especialistas de varios países sudamericanos y de Europa. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana mira con importancia este evento porque permite aclarar el papel democrático que tiene el periodismo. Debatir, discutir de manera seria, de manera desapasionada,
todo el ámbito de la aplicación de la nueva ley de comunicación. Por eso aplaudo la iniciativa de la Confederación de Periodistas del Ecuador. El periodismo también tiene desafíos que debe superar en el mundo digital. Las nuevas tecnologías así lo exigen. Los principales retos que hoy tenemos sobre todo es el tema de que cuando la gente puede publicar, cualquier persona puede publicar información, pues las fuentes ya no solamente están en la calle, sino que las fuentes tienen ahora su propia calle, que en este caso son las redes sociales, y nuestra función es ir a esa nueva red y aprender a verificar la información. Para los periodistas asistentes, esta es una oportunidad para mejorar el trabajo profesional. Más buenas noticias. En Ecuador, el proyecto Educación Básica de Jóvenes y Adultos reducirá el analfabetismo en 2,8%. En lo internacional, finalmente el soldado estadounidense Bradley Manning fue sentenciado a 35 años de prisión y además expulsado del ejército sin honores por la filtración de más de 700.000 documentos clasificados al portal Wikileaks. Y los reclusos de la cárcel estadounidense de Guantánamo, ubicada en el suroeste de Cuba, denunciaron las constantes torturas psicológicas a las que son sometidos en esa prisión. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen. Finalmente, el soldado estadounidense Bradley Manning fue sentenciado a 35 años de prisión y además expulsado del ejército sin honores por la filtración de más de 700.000 documentos clasificados al portal Wikileaks. La sentencia pone fin a casi 3 meses de juicio castrense y casi año y medio de preparación de un complejo proceso que es visto como un precedente único ante futuros intentos de denunciar abusos militares ante la opinión pública. Reclusos de la cárcel estadounidense de Guantánamo, ubicada en el sureste de Cuba, denunciaron las constantes torturas psicológicas a las que son sometidos en esa prisión. Los reclusos relataron que constantemente son golpeados y torturados física y psicológicamente por los militares. Además, manifestaron que hay muchos problemas a diario con la alimentación y que sus quejas no son escuchadas por sus carceleros. Alrededor de 30.000 refugiados sirios cruzaron la frontera hacia el norte de Irak en los últimos días, lo que representa una de las más grandes afluencias de refugiados desde que comenzó el conflicto sirio hace 29 meses. Así lo informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Una serie de conflictos ocurridos en la última década han provocado el desplazamiento de familias por todo Irak. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte, me despido y los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Hasta pronto. El Ciudadano conversará en los siguientes minutos con la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, respecto a este tema de mucho interés nacional, el pronunciamiento del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, acerca del Yasuní ITT. Este pronunciamiento que la ciudadanía lo está conociendo, evaluando en estas circunstancias, ¿qué ha significado para el país, ministra? Bueno, muy buenos días. Justamente, en primer lugar, yo creo que el haber abocado frente a la iniciativa de Yasuní ITT toma el tema ambiental como primera vez en la mesa de todos los ecuatorianos. Es decir, generación de una conciencia. Yo lo tomo en este sentido en positivo. Y en segundo lugar, la necesidad de que la ciudadanía se informe de lo que se va a hacer frente a una posible explotación del ITT, que acceda al nivel de información de la autoridad ambiental, de lo que se va a hacer, de los planes de manejo, de la tecnología, de la normativa ecuatoriana, frente a una posible explotación. Yo pienso que esas son las dos visiones, la del pasado, la generación de una conciencia ambiental, y a futuro la necesidad de informarse por parte de la ciudadanía. Hay en este momento varios escenarios, incluso escenarios políticos, que tiene que ir a la Asamblea Nacional, porque sería un pronunciamiento de interés nacional. En este momento la Constitución impide que se pueda explotar en una reserva como lo es el Yasuní. Pero ¿cuál va a ser el rol del Ministerio, que entiendo debe presentar también informes para consolidar ese pedido oficial? Bueno, nosotros como Ministerio del Ambiente generaremos un informe que haga un análisis de toda la normativa, precisar a la ciudadanía que el tratamiento que tiene cada uno de estos campos es distinto. Por ejemplo, en el Tiputini se encuentra absolutamente fuera del Parque Nacional Yasuní, por lo que pudo haber sido explotado hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, siempre existe el compromiso de mantener esta iniciativa en firme y completa hasta una respuesta de la comunidad internacional. ¿Y no va a tener impacto dentro de la zona de reserva la explotación de Tiputini? Los normales impactos que tiene una actividad petrolera, pero no la aplicación del artículo 407 que obliga a llevarlo a la Asamblea para que se pronuncie.
Los impactos que genera la actividad petrolera son de alto riesgo, de alto control, pero que van de la mano de una serie de monitoreos y controles que la autoridad ambiental ha venido haciendo antes en el pasado igual. El segundo nivel, que es el de Tampococha, esto sí lo tenemos dentro del Parque Nacional Yasuní, por tanto requerimos que pase a conocimiento de la Asamblea, previa declaratoria del presidente, y en el caso del Ixpingo la situación es más particular porque tiene un área que está dentro del Parque Nacional Yasuní y la zona intangible Taguera y Toromenani. Esta última parte de la competencia del Ministerio de Justicia, que deberá emitir informes técnicos acerca de la situación que tienen los pueblos no contactados en esta zona. El ministro de todas maneras ya ha dicho que no va a haber afectación a la zona donde están los no contactados. De todas maneras, deben presentar informes que puedan certificar. Sin duda, eso. este es un tema muy sensible que requiere un sustento de carácter jurídico y técnico profundo. Sin duda, el Ministerio de Justicia hará este análisis para el respectivo conocimiento de la Asamblea. ¿Y cuándo estará listo el informe del Ministerio del Ambiente? ¿Cuándo será remitido? Hoy se vence el plazo de entrega de acuerdo con el decreto, así que nosotros haremos la remisión el día de hoy con estos análisis que le estoy comentando de carácter jurídico y técnico. Ya, después de eso, ¿cuál va a ser el rol? Usted ha mencionado que no solamente porque el tema se va a desarrollar, va a intervenir, sino que ya ha estado monitoreando el Ministerio en muchas ocasiones. Claro, el Parque Nacional Yasuní es una de las áreas protegidas más grandes de Sudamérica, reconocida por los niveles de conservación con los que cuentan. Así que contamos con un número de guardaparques que hacen los controles frente a las actividades que hoy existen en el parque, que se aprobaron antes de la Constitución del 2008, por ejemplo, el bloque 31, por ejemplo, el bloque 16, ha venido siendo objeto de monitoreo y control y fiscalización permanente. ¿A través de qué? Cuando uno presenta un estudio o una actividad probable de ejercicio en un área protegida, en el pasado, me refiero cuando no se requería el artículo 407, lo que hacía es presentar un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo. Este estudio de impacto ambiental debe contemplar una serie de aspectos vinculados con el control y monitoreo del aspecto biótico, del aspecto abiótico, y puntualmente en un área protegida tenemos que ejercer indudablemente controles y monitoreos más permanentes por ser un área muy sensible. Ya lo hemos venido haciendo, pero lo que puedo decirle como novedad frente a la posibilidad de iniciativa es que la autoridad ambiental va a exigir parámetros también de carácter internacional, las que se llaman buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Qué tipo de parámetros? Por ejemplo, los que se establecen en el ámbito de control de no afectación al agua, afectación al suelo, no emisiones a la atmósfera. Eso ya existe en países desarrollados. Por ejemplo, este es el caso de Noruega. Decirle que el Ministerio del Ambiente ha venido generando una cooperación con Noruega ya hace un tiempo atrás, generando competencia en nuestro propio equipo humano para hacer frente a una posible actividad petrolera. Noruega es un ejemplo, es un país que vive de la actividad petrolera, pero que sin embargo tiene los mejores estándares internacionales para prevención y control ambiental. Así y todo eso debería utilizarse acá, esos estándares. Lo vamos a hacer, no vamos a escatimar esfuerzos. Creo que es una oportunidad para la autoridad ambiental en el evento que se decida la explotación de probar que es posible generar un control y una fiscalización eficiente con parámetros internacionales, un reto y un hito a nivel de control y fiscalización a nivel internacional, que la propia comunidad internacional sea vedora, que la comunidad de la ciudadanía sea también vedora de este proceso, que pueda evaluar qué está haciendo la autoridad ambiental día a día frente a las diferentes etapas que se tiene que abordar frente a una posible explotación. Ahora, ¿está consciente usted como autoridad de ambiente que el mundo nuevamente pone sus ojos en el Ecuador para mirar cómo se desarrolla este proceso? Y sí vale la pena tener algunos criterios respecto, por ejemplo, a lo que significó la experiencia de Texaco, luego Chevron en el Ecuador, lo que significa Pañacocha también en el país y lo que puede significar el Yasuní ITT en cuanto tiene que ver a la explotación. ¿Qué diferencias encuentra usted en esas experiencias? Bueno, estoy absolutamente consciente de la enorme responsabilidad que tengo como máxima autoridad ambiental frente a una posible explotación del ITT. Y en este aspecto, una vez más, informarse. A ver, en primer lugar, el caso de Chevron hace referencia a una actividad petrolera irresponsable, sin control ambiental, sin parámetros, sin un posicionamiento del Estado como tal frente a la defensa de los recursos naturales y los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados. ¿Qué pasa hoy con la actividad petrolera? Hoy contamos con un Estado fuerte que defiende los derechos de la naturaleza, que defiende a los ciudadanos, una autoridad ambiental que está posicionada, que cuenta con una capacidad, que cuenta con un elemento humano que pueda hacer frente a un posible control o fiscalización dentro de un área protegida. Puntualmente, esto no es teoría, hoy ya está pasando. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Pañacocha, hoy tenemos, por ejemplo, playas de Cuyabeno,
En sectores que están vinculados o están dentro de un área, digamos, de influencia con zonas protegidas, donde la actividad es desarrollada de forma responsable. Se generan parámetros ambientales por encima de lo que la normativa ecuatoriana exige. Salvaguardas ambientales vinculadas como por ejemplo a doseles, es decir, que los árboles puedan cruzar y permitir que la biodiversidad, la fauna que habita en este lugar no se vea afectada, operaciones aerotransportables cuando sea necesario, reducción del nivel de impacto, por ejemplo, de los caminos que se abren para que puedan transitar, los espacios son más pequeños para que no exista maquinaria son senderos, pesada. No son caminos. Son senderos ecológicos, son senderos que permiten que la biodiversidad sea protegida. Es decir, son salvaguardas que ya se vienen utilizando. En el ITT indudablemente tendrán que aplicarse y pensaremos en otras salvaguardas internacionales, en las mejores prácticas, no escatimaremos esfuerzos. La autoridad ambiental está consciente de la enorme responsabilidad que tenemos frente a una posible explotación del ITT. ¿Existen los recursos necesarios, económicos, humanos, para tener esta especie de veeduría y control que tienen que realizar ustedes? El Ministerio del Ambiente cuenta hoy con un personal capacitado. En el evento que se necesiten recursos, más allá de lo que contamos, estoy segura que desde el Ejecutivo va a haber todo el apoyo para que así se lo haga. Por eso invito con toda la transparencia que la veeduría ciudadana pueda empoderarse de este proceso, pueda informarse y pueda ver que aquí hay transparencia de información y una autoridad ambiental comprometida con un control y fiscalización eficiente. En el evento de que sea por cualquier vía la consolidación de una convocatoria a una consulta popular, ¿se debería informar adecuadamente a la comunidad, a la población nacional e internacional respecto justamente a este tema que digamos es junto al técnico el más sensible, es decir, cómo utilizar los recursos para evitar una situación negativa en el parque y en la reserva? Sí, yo creo que invitar a la ciudadanía a empoderarse una vez más. Hay herramientas que se vienen utilizando. Le doy un ejemplo. La evaluación ambiental estratégica es una herramienta que se utiliza a nivel internacional. Permite hacer una planificación de los recursos naturales, involucra aspectos ambientales, sociales y económicos. Le da una línea base clara de cuando la operación arranca, le permite a la autoridad ambiental monitorear los recursos. ¿Qué pasaba antes? Esto no se lo tenía, no tenía una base técnica, una línea técnica de partida de la operación que permitiera generar un monitoreo eficiente. La autoridad ambiental no sabía qué monitorear y el regulado no sabía sobre qué responder. Indudablemente sobre esa falta de regulación se generaban problemas, se generaban faltas de control, riesgos de posibles derrames, sanciones que no se aplicaban. La autoridad ambiental hoy ya no lo vamos a hacer frente exclusivamente a la ITT. Le doy el ejemplo de la actividad minera ilegal o la actividad minera que genera impactos, por ejemplo, ante probables accidentes, hoy ya es sancionada por la autoridad ambiental más allá de la normativa administrativa. Contamos con parámetros que están hoy en la legislación vigente de daño ambiental a materia civil, a materia penal, es decir, hay acciones y hay instrumentos que permiten ejercer un control y una sanción eficiente a la autoridad ambiental. ¿Y cómo socializar también este tipo de manejo y medidas que lleva el Ministerio del Ambiente en la zona, con los pobladores de la zona, para que ellos estén conscientes de cómo va a ser el trabajo y la intervención? Ya lo hacemos, ya lo hemos hecho, por eso tenemos a las comunidades como nuestros principales aliados, como veedores de procesos o nuestros aliados en los monitoreos frente a áreas protegidas, pero creo que esta es la oportunidad tal vez de posicionar de una forma mucho más fuerte el rol de la autoridad ambiental, el rol de la participación de los ciudadanos como veedores del aprovechamiento posible de los recursos hechos de manera eficiente, hechos de manera responsable. Generaremos una plataforma, es una opción, una plataforma disponible a los ciudadanos con información, con evidencias físicas, con evidencias documentales, y qué mejor que vayan a los sitios, las comunidades amazónicas, que puedan ser partícipes directos del rol de la autoridad ambiental y de la empresa, la empresa que explotaría el ITT, frente al rol que tendría en la explotación de estos recursos. Hay posiciones dramáticas de ciertos sectores vinculados a la oposición que hablan prácticamente del fin de la reserva, del fin del Parque Nacional Yasuní. ¿Qué se les puede decir a ellos? Eso hace parte de la desinformación, de una absoluta irresponsabilidad como ciudadanos ecuatorianos. Hoy entra en el tema de todos hablar del Parque Nacional Yasuní. Antes no pasaba. Así que los invito a informarse, a conocer lo que ha venido haciendo, a empoderarse, sentirse orgullosos de un área protegida que se ha conservado como los mejores referentes a nivel internacional. No en vano hemos recibido reconocimientos internacionales, cooperación que va de la mano de lo ambiental y lo social por el modelo eficiente que hemos tenido.
Estas posiciones extremas lo único que quieren hacer es confundir a la ciudadanía, generar elementos falsos, mentir acerca de lo que ha venido siendo un área protegida con un excelente nivel de conservación. Así que los invito a actuar de manera responsable, a no desinformar, a ser ecuatorianos responsables frente a su rol, ejercicio de deudores ciudadanos y no mentir, no engañar. A propósito, finalmente, ministra, respecto a la cooperación internacional, tanto Italia como Alemania hicieron aportes, pero no directamente vinculados al Yasuní TT, sino al respeto al medio ambiente o a un trabajo para los bosques, etcétera. Ahora que la situación con Alemania no es clara, ¿cuánto puede afectar esta circunstancia? Bueno, la cooperación fue dada siempre en el ámbito de la Reserva de Biosfera del Yasuní. Digamos, la decisión que tomó el presidente es absolutamente soberana, comprensible y correcta. Nadie puede incidir en el derecho soberano del Ecuador de explotar sus recursos naturales. ¿Cuánto puede incidir? Puede incidir en el ámbito de ordenar las cuentas internas, pero he recibido del propio presidente de la República el compromiso directo del apoyo para que esta gestión que se ha venido haciendo no pare, así que el Estado está listo para hacer frente al tema y si pues la cooperación alemana ya no se da, el Ecuador, a través de sus propios recursos fiscales, va a poder seguir monitoreando y ejercer un excelente rol del mantenimiento de la biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní. ¿Y esto podría afectar en general la cooperación internacional, esta decisión del gobierno respecto al Yasuní? Yo creo que hay que separar. Lo que ha pasado con Alemania es un caso, en los otros países, como por ejemplo Noruega, está interesado en aportar. Habría que analizarlo. Lo importante aquí es que ninguna cooperación puede ponerle conocimiento al derecho soberano que tenemos los ecuatorianos para decidir sobre nuestros recursos naturales. Gracias, ministra, por atender al ciudadano y por estos importantes criterios respecto a la decisión que debe tomar la autoridad ambiental en el país, justamente respecto a estos informes para dar marcha a este tema y a este proyecto tan importante para el país. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.